con la confesión porque me di cuenta que el sacerdote, el pobre, muchas veces ni puede del cansancio oír todo, lo que le mueve son sus manos consagradas, su sacramento, y que Cristo es el que devuelve la alegría. Y desde entonces para mí la confesión es verdaderamente un chorro de alegría y uno se quita una mochila tremenda, pero hasta que no se va con un corazón muy humilde es muy difícil que se entienda. Sí, yo creo que esa confesión sí es válida, ¿no? Una confesión en la que... Absolutamente válida. Absolutamente válida, porque allí estaba el ministro, allí estaba el sujeto, y allí estaba la gracia de Dios y Cristo. ¿Que el ministro humanamente nos dormimos? Pues sí. Sí. Puede pasar, y ha pasado, y seguirá pasando, pero la gracia va por encima de la naturaleza, actúa a pesar de la endeblez y de la debilidad humana del ministro. El ministro es el sacerdote, pero que está ahí como instrumento del perdón y de la gracia. Y in nomine Cristo, no está en nombre propio, sino está haciendo lo que la Iglesia, por depósito de Cristo, perdonad los pecados, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Por lo tanto, perdonad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ese sacerdote lo estaba haciendo. ¿Se ha dormido? ¿Es un pecado? Ni mucho menos. Ni mucho menos. Es un motivo más para tus libros o para cualquier otro escritor o escritora que quiera escribir sobre una anécdota sin más problema. El problema está, creo yo, en el tema de la conversión. Por ejemplo, hace unos días, yo lo escribía, hay un canal de televisión muy famoso que no emite nada más que telebasura, que tiene un confesionario laico y lo están haciendo en vísperas inmediatas de la Cuaresma. Ahora ya estamos en la Cuaresma. Como lo sigan haciendo, lo que tú decías antes, los canales de comunicación están obstruidos. Si encima ya tenemos bautizos laicos, primeras comuniones laicas, bodas laicas, entierros laicos, ya nos faltaba la confesión. Pues no, la confesión es la que más tiempo lleva, la confesión laica... No, pero es que yo creo que hay otra cosa más importante, y es, ¿por qué la conversión, además de requerir un clima espiritual que siempre sale ganador, pues no tiene tanta popularidad o es tan difícil? Porque una serie de cosas humanas que preceden a la conversión o a la experiencia espiritual no existen. Yo creo que hoy la gente no habla con confianza, no se cuenta las cosas con confianza. Y si se las cuenta, teme que alguna de las personas que intervienen en esas conversaciones lo diga rápidamente, con lo cual la confianza se pierde, se evapora y el ensimismamiento sigue siendo el mismo. Es decir, que todo este tipo de circunstancias exigen un clima especial para que se pueda avanzar. Y uno de ellos es el que si yo hablo con una persona y le digo mi vida en privado, sé que eso nunca va a salir de la boca de esa persona, que me acoge, que me perdona y que además me entrena y me capacita para seguir confiando en otras personas y poder seguir ascendiendo en esta vida. Entonces, una serie de elementos antropológicos han caído de tal manera en estropicio que entonces no se puede hacer absolutamente nada. Yo creo que eso es fundamental, el poder hablar, y por muchos simulacros de bautizos y de sacramentos laicos que se hagan, nunca se va a poder comunicar, ni de lejos entrar en la simbología que los signos sacramentales tienen, y en el valor que tienen y en la eficacia que tienen. Entonces, eso cae por su propia fuerza. Además es que yo creo que has llegado o has tocado un aspecto fundamental. La incomunicación que hoy hay dentro de los miembros de la sociedad en la que vivimos es asombrosa. Claro. Si tenemos uno de los grandes motivos de las crisis matrimoniales, es la incomunicación entre la pareja y entre la pareja y los hijos. ¿Por qué? Hombre, yo lo he tenido en clase. Contarme
los alumnos situaciones de sus hogares en donde ellos no encuentran el clima de comunicación y detectan la incomunicación entre el padre y la madre. Entonces, la misma confesión, si no tenemos una clara conciencia de pecado y una clara conciencia de Dios, como decía Pablo, pues esa incomunicación nos lleva a comunicarnos con nosotros mismos, que al final lo que hacemos es autoengañarnos y llegar un día en que si nos echa un cable a algún psiquiatra, encima lo ponemos en un altar, porque lo que necesitamos es que nos hagan como en Andalucía, a las albercas, nos tiren para arriba del tapón y todas las renacuajos, las ranas, la ova y todo lo que se alberga en una alberca quieta, se vayan. Las confesiones laicas son eso, las consultas de los psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras. A mí amigos psiquiatras me lo han dicho, ¿no? Que mucha gente acude al psiquiatra en realidad para hacer lo que tendría que hacer en un confesionario, ¿no? Sí, sí, pero lo que pasa que ya no, la gente ya ha perdido la noción del mal, ¿no? Es decir, esas cosas que ha hecho mal le están haciendo daño, pero la gente ya lo que ha perdido es la noción del mal, entonces simplemente lo necesitan evacuarlo, necesitan desahogarse porque es algo que les está oprimiendo, pero ni siquiera tienen la conciencia del mal, ¿no? Y además muchos psiquiatras, psicólogos y psicoanalistas lo que hacen es difuminar todavía más esa conciencia, porque se lo presentan como traumas, etcétera, pero no como mal, objetivamente. No, pero dicho, ¿no? aquí hay dos cosas que a mí me parece que deben destacarse. Primero, en esta vida cristiana la conversión supone, evidentemente, por parte de las personas, un inicial esfuerzo o un gran esfuerzo, que no es repetitivo. Es decir, una vez que yo siento el perdón, la gracia, la misericordia, el amor de Dios, el testimonio caritativo de mis padres, de mis hermanos y de la gente que vive conmigo, yo ya no necesito estar continuamente yendo a que me perdonen. Ya lo he sentido una vez y se me confía mi propia vida y la vida de otras personas y puedo tirar para adelante. Y entonces, en la realización de mi propia vida o de la vida de la comunidad política y social en la que voy viviendo, estoy sintiendo ya los efectos positivísimos de lo que significa vivir una vida nueva. Entonces yo creo que es que las bazas son tremendas, porque, bien, existen muchos sistemas de ayuda y de autoayuda, pero es que son continuo y permanentemente, y eso puede ser durante una etapa de la vida o unos meses, pero es que continuamente estar yendo y dependiendo de otras personas, eso a mí no me convence mucho. Y en segundo lugar, yo necesito un campo de acción para que lo vivido en estas experiencias espirituales que realmente existen se pongan de manifiesto y vayan a su vez recreándome y encontrándome cada vez más conmigo mismo y con el Señor, que me va a pedir cosas que yo no sé cuáles serán dentro de 15 días o de un año o de año y medio. Entonces esto es lo fundamental. En la película que hemos visto se refleja perfectamente. Se reflejan perfectamente, incluso y te doy paso, Pablo, en un aspecto concreto, en una secuencia concreta. Cuando le dice el Judas, vamos, el que está haciendo de Jesucristo, el Antonio Vilar, le dice al sacerdote, es que yo tal soy muy malo y he sido muy malo, tal y cual. Entonces le dice el sacerdote, hombre, si quieres, no, todavía no tal. Espera a que el fruto madure, a que el arrepentimiento llegue, a que el dolor de los pecados sea real, a que el arrepentimiento sea vital. Y el final de la película, pero ahí tenemos la evidencia de que ni la confesión se impone, ni la confesión siempre es tapadera de nada, sino que debe ser el penitente, el pecador, el cristiano que quiere convertir su corazón de piedra en un corazón de carne, el que lo pida. Pero lo pida de corazón y de convicción. Y en la película se demuestra perfectamente. Decía, Pablo, que había salido una palabra en lo que nos ha dicho el padre Verdoy, que es la palabra ascética,
y que yo creo que va también vinculada con el tema que nos ocupa, el tema de la conversión. Quizá para muchos hablar de ascética... Luego vamos a hablar de penitencia y demás. Bueno, era un poquito por introducir el tema, sí, porque es verdad que el primer paso de conversión, es decir, de volverse hacia Cristo, tiene una dimensión gratuita en la que uno pues se presta. Y luego hay un itinerario que recorrer. Porque claro, no en vano, sí. De ese itinerario vamos a hablar luego. No en vano nuestra naturaleza, en el fondo, está tocada del ala. Entonces se nos perdona, se nos hace criatura nueva, y eso es verdad. Pero nunca olvidemos, el otro día Juan Manuel escribía un artículo en ABC en que tocaba un punto nuclear respecto a la corrupción de lo que estamos viviendo. Y es algo también nuclear que yo quería destacar, añadiéndolo a la dimensión teologal a la que yo he invocado para resolver o para adentrarnos en este tema, que es la certeza del pecado original en la teología católica y en la fe de la Iglesia. Claro. Esto no como una situación porque a veces la gente piensa que esto es, quizá también por influjos protestantes, que es la corrupción de nuestra naturaleza. Atención, que no. El pecado original implica que tenemos que ser salvados y que estamos misteriosa, pero realmente bajo el influjo del maligno. Esto no significa que yo no pueda hacer cosas buenas, que las puedo, que puedo conocer cosas, pero siempre estoy tarado, tocado del ala en el ámbito intelectual y en el ámbito de la voluntad. Esto es tan importante para hablar también de la conversión, que si no tenemos en cuenta esa antropología católica detrás, pues se nos hacen difíciles muchas cosas. ¿Por qué? Porque pensamos que somos el hombre rusoniano, el hombre, el buenismo. Y que podemos ser perfectos. Y que podemos ser perfectos, entonces... Y como no lo somos, eso causa desaliento. Eso causa un desaliento. Hay un tema que yo suelo hablar con este tema, o siempre suscito, que es, por ejemplo, cuando los propósitos en la conversión se plantean al margen de Cristo o al margen del Espíritu Santo, de lo que Dios quiere de mí en concreto. Fracaso. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos terminado, Padre Verdoy, tandas de ejercicios en que la gente nos viene con una lista de propósitos que nada tiene que ver con lo que han estado viviendo? Y digo, pero vamos a ver, si el Señor te ha hecho ver esto en este momento, esto es propósito para ti, pero no es porque lo dicte tu voluntad, sino porque tu voluntad aconsciente al sombro que ha llevado. Sino, ¿qué pasa? Que al final es una frustración permanente, porque mis propósitos son todos estos, y resulta que nada más llegar a casa yo soy un desastre, con mi familia, con mi mujer, en mi trabajo. Claro, pero ¿eso dónde sale? Ese no es el itinerario verdadero de la conversión. Entonces hay que aplicar la ascética y los medios a lo que es ese itinerario espiritual. Espiritual no significa estar en el guindo, por favor, que es que a mí esto me pone en negro también. Las personas espirituales son las que están en el guindo. Oiga, no. La persona espiritual es la que deja plasmar su vida por el Espíritu de Cristo que le va dirigiendo. Ese es el espiritual. Pero el espiritual se lo pasa bomba tomándose un copazo, porque ese es el momento de divertirse. ¿Me explico? Y si es muy espiritual, si no... lo que fuera divertido estaría al margen de lo que da gloria a Dios. Oiga, no, yo cuando hago el ofrecimiento de obras de apostolado, oración todas las mañanas, digo todo, no solo mi oración y mi trabajo, mis sufrimientos y mis alegrías. Y en mis alegrías entran muchas cosas, una comida con unos amigos, una copita con no sé quién. Me explico, y esto es muy importante, pero bueno, como después hablaremos de esto, pero lo que quería decir es que el planteamiento de fondo también, a tener siempre en cuenta, y esto a veces, si no se predica o si no se tiene suficientemente en cuenta, es la dimensión del pecado original en la vida. Y así, pues, yo siempre puedo acudir a alguien que me está restaurando, y que la perfección es la que Él quiera y la que Él haga de mí, no la que yo me proyecte, ¿no? Esto es fundamental, porque es que creo que la incapacidad para reconocer una evidencia tal como la del pecado original, porque yo creo que hay pocos dogmas, dogmas de la Iglesia que sean de una constatación empírica tan evidente. O sea, que estamos tocados por el mal, que el mal nos ha dejado, como tú has dicho, dañados, y que nuestra vida va a estar siempre ligada a eso, ¿no? Entonces, claro, cuando prescindes del concepto de pecado original, inmediatamente toda debilidad te desalienta. Y entonces hace mucho más difícil la conversión, porque claro, por mucho que uno se convierta, repito, somos débiles,
Y creo también que esta sí, yo creo que es una de esas ideas de nuestra época que dificultan mucho cualquier proceso de conversión, el no ser capaces de reconocer el pecado original. Me pedía la mano Sí. María, también don Yo Tomás. quería comentar también una cosa que, con respecto a la confesión, que a mí me ha impactado muchísimo, y es que descubrí, enamorándome de la confesión, que además recibimos muchísimas gracias sobrenaturales que no se ven. O sea, la gente tiene vergüenza hablar con el sacerdote, pero la confesión va muchísimo más allá. Digamos que sobre el alma de la persona que se confiesa caen gracias que nunca podremos abarcar. Y esto, que yo ya lo llevaba calando mucho en mi corazón, ¿no?, y en mi alma, lo he aumentado mucho, lo he enriquecido mucho yendo a ayudar a alguno de los exorcistas que me han pedido oración. Y me he dado cuenta, y lo digo mucho en mis conferencias, que Dios Padre tiene Alzheimer. O sea, tenemos un Dios Padre que no tiene memoria, porque en el momento que una persona con humildad pasa por un confesionario, Dios Padre es capaz de olvidarse de todos nuestros pecados. Somos nosotros los que seguimos humanamente diciendo, ay, hice esto, o recordando el pecado que me hizo mi tía abuela, que quitó una finca a mi tía no sé cuánto. Pero Dios sí tiene Alzheimer cuando se va, y esto la gente lo tiene que entender, que es muy, muy importante, ¿no? Y que además... Lo que pasa es que el endiosamiento del hombre es lo que nos impide perdonarnos y lo que nos impide aceptar esta realidad de la que tú estás hablando. O sea, la confesión lo que es que Dios Padre se olvida de todo. Y ya para dejar paso a otra persona que hable, en los exorcismos a lo que iba lo he aprendido, nos decían los exorcistas, por favor, a los que vengáis a orar durante el exorcismo, venir ya recién confesados. Y he descubierto por qué, porque en el momento de la posesión, cuando se está manifestando esa tristeza que se ve en la víctima, ¿no?, en alguna ocasión se ha dado la vuelta a la persona con posesión y ha acusado de sus pecados a una persona que estaba en la iglesia. ¿Cómo es esto posible si no se conocían? El demonio sí recuerda los pecados, pero los que habíamos pasado por el confesionario, Dios no permite al demonio recordarlo. Y para mí fue como... No, porque no existen. Claro, es que ya no existe, ha sido perdonado. En nuestra memoria pueden existir, pero como motivo de humildad, como motivo de recurrir a la confianza en Dios, de las grandezas que Dios ha hecho en mí, todo lo que es se libera todo, se libera todo. El ser humano se libera a través de la confesión, ¿no? Y esto es lo que quería añadir, que para mí ha sido muy importante descubrirlo también. Yo quiero aportar un aspecto que muchas personas, probablemente los que lean en internet, los blogs, no solo los míos, hay montones de blogs, 100 veces y 500 millones de veces mejor que los míos, que no valen nada. Pero hay unos blogs o hay unas noticias en los blogs que se beben y se leen de una manera espantosamente positiva, que son las conversiones de personas que cuentan su conversión, cómo ha sido, cómo le ha ocurrido, qué le ha pasado, que estaba antes en tal, que después pasó a tal, y algún día, por el motivo que fuera, se encontró con Dios y descubrió, como es tu caso, María, descubrió o redescubrió su propia fe, o descubrió la fe católica y descubrió a Jesús. Entonces, este aspecto de esta literatura sobre las conversiones que ocurren hoy y que ocurren más de lo que nos creemos, porque yo voy a citar un portal de Religión en Libertad, donde el boletín que envía a diario a los que estamos suscritos al boletín de noticias, todos los días, vienen con una o dos noticias de conversiones. Todos los días. Pero del mundo entero, no España. España alguna vez aparece alguien, y si no, pues de tal sitio, tal otro, y de las cosas más raras, más peregrinas, más imaginarias que no podemos pensar. Lo que pasa es que muchas veces el éxito de esa literatura, pseudoliteratura, precisamente está en su rareza, en su bizantinismo, ¿me entiendes? Sí.
Hombre, era trapecista, se había casado con el cuñado de su abuela y de repente, bueno, es que a mí estas cosas tampoco, sinceramente, creo que es una visión de la conversión como algo piruetesco, como algo como de, casi como de barraca, de excepcionalidades o de enormidades que no acaba de gustarme del todo, pero ahora te permito seguir, va a ser en apenas un minuto, después de una pausa, enseguida estamos nuevamente con todos ustedes. No nos abandonen, por favor.